¿Te imaginas a una mujer liderando a un ejército en la Edad del Bronce? Débora, profetisa y jueza, desafió a un poderoso rey y cambió el destino de Israel. Descubre su increíble historia y cómo su fe la convirtió en leyenda. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, por un momento, un tiempo donde las mujeres tenían un papel mucho más limitado en la sociedad. Pues bien, Débora fue una excepción. Ella no se conformó con los roles tradicionales que se le imponían. Fue una mujer que se atrevió a desafiar las normas de su época, a levantar su voz en un mundo dominado por hombres. Su historia es un ejemplo de valentía y liderazgo, una historia que te dejará sin aliento. Débora no fue solo una mujer valiente, sino también una figura religiosa y política de gran importancia en Israel. En un tiempo donde la voz de las mujeres apenas se escuchaba, ella se convirtió en una jueza, alguien con autoridad para resolver disputas y guiar a su pueblo. Piensa en el coraje que se necesitó para asumir ese rol, para imponer su juicio en una sociedad patriarcal. Pero su impacto trascendió lo judicial. Débora también era profetisa, una voz que hablaba directamente con Dios y transmitía su mensaje al pueblo. En una época donde las mujeres raramente tenían acceso a tales roles espirituales, ella se convirtió en un canal de comunicación divina, guiando a su pueblo con la sabiduría que solo Dios podía otorgarle. Imagina la fuerza que eso representaba. Piensa en la época de los jueces, tú. No fue un periodo de reyes, sino de líderes carismáticos elegidos por Dios para guiar a Israel en momentos de crisis. Imagina la incertidumbre, la falta de una estructura centralizada, la constante amenaza de enemigos externos. Era un tiempo donde la fe y la valentía eran esenciales para la supervivencia. Cada juez emergía en un momento específico, guiado por el Espíritu Santo para resolver un problema particular. A veces, la opresión era externa, como con los filisteos o los cananeos. Otras veces, la lucha era interna, una crisis moral o espiritual dentro del propio pueblo de Israel. Débora, como veremos, surge en medio de una de estas crisis. La época de los jueces es fundamental para entender la historia de Israel. Nos muestra la constante lucha entre la fidelidad a Dios y la apostasía, las consecuencias de la desobediencia y la promesa de liberación divina. Es una época donde Dios demuestra su fidelidad a su pueblo, incluso en sus momentos más oscuros. Pues bien, imagínate la vida bajo el yugo de Jabín, rey cananeo. Su dominio era absoluto, un reinado de terror que se extendía por décadas. Tú, como israelita, vivirías con el constante miedo a las incursiones de su ejército, a los saqueos y a la opresión constante. Tus cosechas serían saqueadas, tu ganado arrebatado, y la sombra de la violencia te perseguiría día y noche. Sísara, el comandante del ejército de Jabín, era la encarnación del terror. Era conocido por su crueldad y su implacable eficiencia militar. Su nombre se susurraba en voz baja, llenando de pánico a todos los que lo escuchaban. La opresión era tan profunda que la esperanza parecía haberse desvanecido, como un desierto bajo un sol implacable. Durante 20 años, el yugo de Jabín y Sísara aplastó a Israel. Imagina la desesperación, la humillación, la pérdida constante. La vida bajo su dominio era una lucha diaria por la supervivencia, una existencia marcada por el miedo y la incertidumbre. Era una época oscura, una prueba de fe para el pueblo de Israel, una época que clamaba por la intervención divina. Recuerda que, tras la muerte de Josué, tú y tu pueblo olvidasteis las enseñanzas de Moisés. Dejasteis de seguir los mandamientos de Dios, adorando a otros dioses. Esas acciones, esas decisiones, provocaron la ira divina. No era una simple desobediencia, sino un alejamiento profundo, un abandono de la alianza que Dios había establecido con vosotros. Esa apostasía, ese alejamiento de Dios, no fue un acto sin consecuencias. La prosperidad que habías conocido se convirtió en escasez. La protección divina se desvaneció, dejando paso al miedo y la inseguridad. El enemigo, Jabín y sus ejércitos, se aprovecharon de vuestra debilidad, imponiendo su cruel dominio. Te olvidaste de la fidelidad que Dios te había prometido, y la consecuencia fue la opresión. La falta de fe, la idolatría, la desobediencia a sus mandamientos, todo eso abrió la puerta a la desgracia. Tu sufrimiento, tu dolor, era el reflejo directo de tu alejamiento del Señor. Fue una lección amarga, pero necesaria. Recuerda que dejaste a Dios, tú y tu pueblo. Ahora, la opresión del rey Jabín y su cruel general, Sísara, os pesa como una losa. 20 años de esclavitud, 20 años de miedo, 20 años de suspiros sofocados. El yugo cananeo se aprieta cada día más, y la desesperación crece con cada amanecer. ¿Dónde está la ayuda? ¿A quién puedes recurrir en tu angustia? El silencio de Dios parece ensordecedor, pero, ¿realmente lo es?
En la soledad de tu corazón, en la oscuridad de la noche, tú, como tantos otros, elevas una oración silenciosa. Es un clamor que sube hasta el cielo, una súplica desesperada por la liberación. No son palabras elaboradas, sino un grito del alma, un lamento que nace de la profunda angustia, de la humillación, del cansancio de la opresión. Es un pedido de auxilio a un Dios que parece haberse olvidado de ti. Ese clamor colectivo, ese susurro desesperado que se eleva desde cada rincón de tu tierra, no pasa desapercibido. Aunque parezca que Dios está lejos, en su silencio se está preparando algo. La oración de un pueblo oprimido, la súplica de corazones rotos, perfora el cielo y llega al trono de Dios. Es un grito de fe, aún en medio de la desesperación más profunda. Es la señal de que la ayuda está en camino. Pero, ¿quién te ayudará? El clamor de tu pueblo llegó hasta los oídos de Dios. Él, en su infinita misericordia, vio tu sufrimiento y decidió intervenir. En ese momento, Dios eligió a Débora, una mujer sabia y valiente, para que te guiara. Débora, una profetisa, una voz de Dios en la tierra, fue llamada a liderar a Israel. Imagina la escena, Débora, sentada bajo una palmera, quizás en medio del desierto, escuchando la voz de Dios, sintiendo su peso en su corazón y la responsabilidad que esto implicaba. La voz de Dios resonó en su interior, imponiéndole una tarea monumental, liberar a Israel de la opresión de Javín. No era una tarea fácil, pero Débora, fiel a su llamado, aceptó el desafío. Piensa en el valor que se necesita para enfrentar a un ejército poderoso, para levantarse contra una tiranía establecida. Ella, una mujer, se puso al frente, guiada por la fe y la convicción de que Dios estaba con ella. Su aceptación no fue una decisión ligera, sino una respuesta firme a la voluntad divina. No solo aceptó el desafío, sino que actuó con decisión. Su respuesta no fue de miedo o duda, sino de confianza absoluta en el poder de Dios. Recuerda que ella no solo era una profetisa, sino una líder. Su aceptación del llamado divino marcó el inicio de la liberación de Israel, un cambio trascendental en la historia de tu pueblo. Débora, con su fe inquebrantable, se convirtió en un ejemplo de coraje y obediencia a Dios, mostrando que la fuerza no solo reside en la espada, sino también en la fe. Mira, Débora no era solo una profetisa que escuchaba la voz de Dios, era también una jueza, una líder que impartía justicia en Israel. Imagina, una mujer con una autoridad inquebrantable, capaz de convocar a un ejército y guiar a su pueblo en tiempos de crisis. Su doble función, profetisa y jueza, le otorgaba un poder único, una influencia que trascendía lo espiritual y se extendía al ámbito político y militar. Ella no solo interpretaba la voluntad divina, sino que la hacía cumplir, actuando como una figura central en la vida de su nación. Su poder no provenía de una posición heredada o de una fuerza militar propia, sino de su conexión directa con Dios y su capacidad para interpretar su voluntad. Ella era el puente entre lo divino y lo humano, la voz de Dios para su pueblo. A través de sus profecías, guiaba a Israel, señalando el camino hacia la liberación y la justicia. Y no se limitaba a predicciones, actuaba con firmeza, llamando a la acción a Barak, el líder militar, instándolo a enfrentarse a Sísara y su ejército opresor. Piensa en el peso de esa responsabilidad, guiar a una nación entera, convocar a la guerra, y luego, esperar el resultado de una batalla que determinaría el futuro de su pueblo. Débora ejercía su liderazgo con valentía y determinación, no solo inspirando a otros sino también actuando como un ejemplo de fe y coraje. Su figura representa una poderosa combinación de espiritualidad, justicia y liderazgo, dejando una huella imborrable en la historia de Israel. Capaz, ¿verdad? Débora, con su sabiduría y conexión con Dios, sabía a quién debía recurrir. No era un rey, ni un noble poderoso, sino Barak, un líder militar. Piensa en la escena, Débora, imponente, llama a Barak, un hombre quizás inseguro, quizás dudando de su capacidad para enfrentarse a la amenaza de Sísara. Él, un simple líder militar, ante la tarea titánica de liberar a Israel. La misión era enorme, derrotar a Sísara, el temible general del rey cananeo Javín. Un ejército poderoso, carros de guerra, una fuerza aparentemente invencible. Y allí estaba Barak, recibiendo el llamado de Débora, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. ¿Podría él, realmente, liderar a los israelitas a la victoria? Sus dudas eran comprensibles. La tarea parecía imposible. Pero Débora, con la fuerza de su fe y su autoridad, le dio la confianza necesaria. Ella no solo le encomendó la tarea, sino que le aseguró el apoyo divino. Recuerda, tú también has enfrentado desafíos que parecían insuperables. ¿Qué te impulsa a seguir adelante, a pesar de tus dudas? Pero, ¿te imaginas la escena? Débora, con su mirada penetrante, le propone a Barak liderar el ejército contra Sísara.
Barak, un valiente guerrero, sí, pero también un hombre con sus miedos. Él vacila. La tarea parece monumental, la victoria incierta. El peso de la responsabilidad de un pueblo entero cae sobre sus hombros. No es solo una batalla, es la liberación de Israel. El miedo lo carcome. La sombra de Sísara, el poderoso general cananeo, se cierne sobre él. ¿Cómo podría enfrentarlo? ¿Cómo podría liderar a un ejército contra una fuerza tan superior? Sus dudas lo paralizan. Pero Débora, con su profunda fe, ve más allá de sus temores. Entonces, Barak, presa del pánico, le pone una condición a Débora: si tú vienes conmigo a la batalla, iré. Pero si no vienes, no iré. Es una condición arriesgada, una muestra de su falta de confianza, pero también una petición desesperada por la guía y la fuerza de Débora. ¿Aceptará Débora? ¿Qué hará? Pero Débora, con la certeza de una profecía divina, le responde: ve, porque el Señor te entregará a Sísara. ¿No te ha prometido el Señor que Él mismo lo derrotará? Recuerda, tú mismo has visto la opresión, el sufrimiento de tu pueblo. Dios ha escuchado tus plegarias, las plegarias de todo Israel. Él no te abandonará. La victoria está asegurada, pero requiere tu valentía, Barak. No dudes de la promesa divina. La profecía de Débora no era una simple predicción, era una promesa. Una promesa sellada por el poder de Dios. Él había hablado a través de ella, a través de su corazón, y su palabra era ley. Tú, Barak, eres el instrumento elegido para cumplir la voluntad divina. No temas al poderoso ejército de Sísara. Recuerda la promesa: Dios mismo luchará a tu lado. La victoria es segura, aunque el camino sea difícil. Débora no solo profetizó la victoria, sino que también te dio la estrategia. Ella te guiará, te dará la fuerza necesaria para enfrentar a Sísara. Confía en su sabiduría, confía en la palabra de Dios que ella te transmite. Recuerda que no lucharás solo. El Señor de los ejércitos estará contigo. Él te dará la fuerza para vencer, para liberar a tu pueblo de la opresión. La victoria está asegurada, Barak. No lo dudes. Así que, tras la promesa divina, Barak se puso en marcha. La noticia de la guerra contra Sísara se extendió como la pólvora. Débora, con su autoridad profética, convocó a las tribus de Israel. Recuerda, tú mismo has visto cómo la opresión de Jabín había sumido a la tierra en el miedo. Ahora, la esperanza renacía, impulsada por la voz de la jueza y la promesa de Dios. De todas partes del territorio, hombres respondieron al llamado. De las montañas, de los valles, de las aldeas, todos llegaban con sus armas, algunos con arcos y flechas, otros con lanzas y escudos. Recuerda, tú mismo has visto cómo la fe en Dios movía a estos hombres a dejar atrás sus miedos y unirse a la lucha por su libertad. No fue solo un ejército de hombres. Mujeres también se unieron a la causa. Recuerda, la valentía no conoce género. Ellas apoyaban la logística, cuidaban de los heridos, y algunas, incluso, participaron directamente en la batalla. Imagina la fuerza unida de un pueblo decidido a liberarse del yugo de la opresión. Bajo el liderazgo de Barak, el ejército se organizó. Se formaron filas, se asignaron posiciones, y se prepararon las estrategias de combate. Recuerda, tú mismo has visto cómo la fe y la organización pueden transformar a un grupo de individuos en una fuerza poderosa e imparable. Recuerda que Débora no solo era una profetisa, sino una líder estratégica. Su plan no se basaba en la fuerza bruta, sino en la inteligencia. Junto a Barak, concibieron una estrategia que aprovechaba el terreno y la sorpresa. Imagínate, el poderoso ejército de Sísara, confiado en su superioridad numérica, se adentraría en un lugar específico, un lugar escogido cuidadosamente por Débora y Barak para tenderles una trampa. El lugar elegido era el río Quizón, un lugar fangoso y difícil para la caballería de Sísara. Débora sabía que la clave estaba en la movilidad y la sorpresa. Mientras Sísara y sus carros de guerra se atascaban en el barro, el ejército israelita, más ligero y mejor adaptado al terreno, los atacaría desde diferentes flancos. Una emboscada perfecta. La sincronización era crucial. Cada movimiento, cada ataque, estaba cuidadosamente planeado para maximizar el impacto. Debía ser un golpe rápido y devastador que aprovechara la confusión y el pánico. No se trataba solo de luchar, sino de usar la estrategia para conseguir la victoria. ¿Te imaginas la precisión y el valor que se necesitaban para llevar a cabo este plan? Recuerda que la estrategia de Débora y Barak era brillante. El río Quizón, normalmente un obstáculo, se convirtió en su aliado. Imagínate, el ejército cananeo, confiado en su superioridad, se acercaba desprevenido.
Tú podrías verlos, a lo lejos, sus carros de guerra reluciendo bajo el sol. El plan era simple, pero efectivo, emboscar a Sísara y sus tropas en el momento menos esperado. La batalla fue feroz. El torrente del Quizón se convirtió en un campo de batalla. Los carros de guerra cananeos, pesados y lentos, se atascaban en el barro. La fuerza militar de Israel, pequeña pero llena de fe, atacó con furia. Tú eres testigo de un caos impresionante, el agua salpicando, los gritos de guerra, el choque de las armas. Era una lucha por la libertad. El ejército de Sísara, sorprendido por la emboscada y la inesperada resistencia, se desmoronaba. La lluvia torrencial, un regalo de Dios según Débora, convirtió el río en un lodazal, dejando a los carros de guerra inútiles. Tú podrías sentir el pánico en el ambiente, la desesperación de los soldados cananeos al ver su derrota inminente. La victoria se acercaba. De repente, tú lo ves. El cielo se oscurece. Un viento furioso comienza a azotar el valle, levantando polvo y arena que ciega a los soldados cananeos. El rugido del viento se mezcla con los gritos de terror de los hombres de Sísara, desorientados y confundidos por la inesperada tormenta. No es una tormenta cualquiera, tú lo sientes, es la mano de Dios interviniendo en la batalla. El río Quizón, que antes parecía un simple obstáculo, ahora se desborda, embravecido por la lluvia torrencial. Las aguas crecidas arrasan con todo a su paso, arrastrando carros de guerra y soldados, sumiendo al ejército de Sísara en el caos más absoluto. Tú observas cómo la estrategia de Débora y Barak se completa con la fuerza imparable de la naturaleza, guiada por la divina intervención. La confusión es total. Los cananeos, antes seguros de su victoria, ahora huyen despavoridos, presa del pánico. Sus armas se vuelven inútiles ante la furia de la tormenta y la fuerza imparable del río. Es una derrota aplastante, una demostración del poder de Dios que actúa a favor de su pueblo. Tú eres testigo de este momento histórico, donde la fe y la estrategia se unen para lograr una victoria épica. El rugido del viento cesa de golpe, dejando un silencio sepulcral. Ves a Sísara, su armadura reluciendo bajo el sol, abandonando su carroza. La derrota es aplastante, la muerte acecha en cada sombra. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora refleja el puro terror. Empieza a correr, desesperado, buscando escapar del campo de batalla, dejando atrás a sus soldados caídos. Su huida es una estampida ciega, guiada solo por el instinto de supervivencia. Tú lo ves desaparecer entre las tiendas de campaña, buscando refugio entre el caos. La confusión reina en el ejército cananeo en retirada. Sísara no mira atrás, solo corre, impulsado por la adrenalina y el miedo a la muerte. Su única meta es escapar de la furia de los israelitas, de la justicia divina que se cierne sobre él. Cada paso es un grito silencioso de desesperación. Busca un lugar seguro, un escondite que le permita evadir su destino. Pero la victoria israelita es completa. El clamor de la batalla se desvanece en la distancia, dejando solo el eco de la derrota. La huida de Sísara es una carrera contra el tiempo, una lucha contra la inevitabilidad de su fin. Cada latido de su corazón es un recordatorio de su fracaso, de su arrogancia y de la justicia divina. El silencio te envuelve, roto solo por el latido de tu propio corazón. Sísara huye, derrotado, buscando refugio. Pero no está solo. Observa a lo lejos, entre las tiendas de campaña, una figura femenina, Jael, la esposa de Geber el ceneteo. Ella lo ve, y en sus ojos, una mezcla de astucia y determinación. Jael, una mujer aparentemente común, se convierte en un personaje clave en esta historia. Su hogar, una simple tienda de campaña, se transforma en el escenario de un acto crucial. Observa cómo se acerca Sísara, buscando protección. Él no sospecha el peligro que se esconde tras la amabilidad de Jael. Recuerda que Jael es descrita como una mujer inteligente y valiente. Su astucia la lleva a ofrecerle a Sísara un lugar seguro, leche y una manta para descansar. Mientras él duerme, agotado por la batalla, Jael se prepara para cumplir su plan. Es una decisión arriesgada, una apuesta todo o nada. Ves a Jael, mujer de apariencia sencilla pero con una mirada penetrante. Ella observa a Sísara, agotado y sediento, acercarse a su tienda. Su plan se pone en marcha. Sabe que la apariencia engaña y que la amabilidad puede ser la mejor arma. Te muestra a Jael ofreciendo leche y mantequilla a Sísara, una invitación aparentemente inocente, pero que esconde una intención mortal. Observa la sutil sonrisa de Jael, una sonrisa que oculta la trampa que se está preparando. Sísara, confiado en la hospitalidad de Jael, cae en la trampa. Agotado por la batalla, acepta la oferta de descanso. La tienda, que parece un refugio seguro, se convierte en su tumba.
Mientras Sísara duerme profundamente, Jael, con movimientos silenciosos y precisos, ejecuta su plan. Tú eres testigo de cómo ella se acerca lentamente al general derrotado, su rostro impasible, ocultando la determinación que la impulsa. Con un movimiento rápido y certero, Jael clava la estaca en la sien de Sísara. La muerte llega silenciosa y repentinamente, un final inesperado para el poderoso general. El silencio vuelve a reinar, pero ahora es el silencio de la victoria, el silencio de la audacia y la astucia femenina. Jael ha demostrado que la fuerza no siempre reside en la espada, sino también en el ingenio y la valentía. Ya ves a Sísara, confiado, extendiendo su mano hacia el cántaro de leche que Jael le ofrece. Él no sospecha nada, agotado por la batalla y sediento. Es la calma antes de la tormenta, la confianza ciega antes del golpe mortal. Observa cómo Jael, con una fuerza inesperada, clava la estaca en su cabeza, silenciando para siempre al temible comandante. La profecía de Débora se cumple. Recuerda sus palabras, la victoria prometida, la caída de Sísara. Tú eres testigo de la culminación de una batalla espiritual, donde la fe y la astucia derrotan a la fuerza bruta. La muerte de Sísara no es solo un fin, sino el inicio de una nueva era para Israel, liberada del yugo de Javín. Piensa en el significado de este momento. La derrota de Sísara representa la derrota del mal, la caída de la opresión. Es un recordatorio del poder de Dios, que actúa a través de instrumentos inesperados, como Jael, una mujer valiente que se atreve a desafiar las convenciones para cumplir el propósito divino. Su acción resonará a través de los siglos. Y así, tras la muerte de Sísara, la tierra cayó. El silencio, pesado como el plomo, se rompió solo con el eco de los tambores. Pero este silencio era engañoso, la calma antes de una explosión de júbilo. Porque tú ya sabes lo que viene, el canto de victoria, un himno a la liberación, al poder de Dios, a la valentía de Barak y a la astucia de Jael. Un himno que resonaría por generaciones, un testimonio de la fe y la lucha. Imagina la escena, miles de voces se unen en una sola, un poderoso coro que celebra la victoria sobre la opresión. El canto de Débora y Barak, una oda a la liberación de Israel, se eleva al cielo, llevando consigo la gratitud y la alegría. Cada palabra, cada nota, es un golpe contra la tiranía, una afirmación de la fe en Yahvé. Tú puedes sentir la emoción, la energía vibrante de ese momento histórico. Este himno no era solo una canción, era un relato épico, una narración de la humillación, la oración, la respuesta divina y la gloriosa victoria. Recuerda cómo se describe la huida despavorida de los ejércitos enemigos, la derrota de Sísara, la muerte de un tirano. Cada verso del canto era un testimonio de la intervención divina, un recordatorio del poder de Dios para liberar a su pueblo. Tú sientes la fuerza de la palabra escrita en piedra, en cada nota cantada. El canto de Débora no es solo una celebración de la victoria militar, ¿verdad? Es mucho más profundo. Observa cómo describe la situación de Israel antes de la batalla, la opresión, la falta de líderes, la desesperación del pueblo. Ella te muestra, con palabras poderosas, la crisis espiritual que llevó a la derrota inicial ante Sísara. Pero fíjate bien, el canto también celebra la intervención divina. Débora no se atribuye el mérito de la victoria, ella glorifica a Yahvé, quien respondió a la oración y el clamor de su pueblo. Es una potente declaración de fe, una demostración de cómo Dios actúa en la historia, ¿no te parece? Además, el canto tiene un fuerte mensaje social. Critica la indiferencia de las tribus que no participaron en la lucha, mostrando cómo la falta de unidad y compromiso debilitó a Israel. Es un llamado a la responsabilidad colectiva, a la solidaridad y a la lealtad a Dios y a la nación. Piensa en el impacto que tuvo Débora. No solo liberó a Israel de la opresión de Sísara, sino que demostró que la fe y el liderazgo, incluso de una mujer en una sociedad patriarcal, podían cambiar el curso de la historia. Su victoria fue un símbolo de esperanza y un recordatorio del poder de Dios para liberar a su pueblo. Su canción, que tú ya conoces, se convirtió en un himno, un testimonio de la intervención divina y un legado que resonó a través de generaciones. Recuerda cómo describe la situación de Israel antes y después de la batalla, una profunda transformación. Su liderazgo inspiró a otros a confiar en Dios, incluso en tiempos de adversidad. Débora se convirtió en un ejemplo de valentía y fe, demostrando que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su género o posición social, para lograr sus propósitos. Su historia nos enseña que la verdadera fuerza reside en la confianza en Dios y en el coraje para actuar según su voluntad. ¿Qué te inspira más de su legado? Piensa en Débora, tú. Imagínate su valentía, enfrentando a un enemigo aparentemente invencible. No tenía ejércitos numerosos, ni armas sofisticadas, solo su fe inquebrantable en el Dios de Israel.
Esa fe, esa profunda confianza en la promesa divina, la impulsó a actuar, a desafiar la opresión y a buscar la liberación de su pueblo. Ella no dudó, a pesar del miedo y la incertidumbre que la situación imponía. Su fe no era una simple creencia pasiva, sino una fuerza activa que la movilizó. Débora no solo oró, sino que actuó, inspirando a Barak y al ejército israelita. Su liderazgo, guiado por su confianza en Dios, se convirtió en un faro de esperanza para un pueblo desesperado. Recuerda, tú, que la fe de Débora no era ciega, sino una fe que se enfrentaba a la realidad, a la adversidad, con una convicción inquebrantable. La historia de Débora nos enseña que la fe verdadera no se limita a la oración o a la reflexión, sino que se manifiesta en la acción. Es una fe que nos impulsa a trabajar por la justicia, a luchar contra la opresión, a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Su ejemplo nos recuerda que, incluso en medio de la oscuridad, la fe puede iluminar el camino y llevarnos a la victoria. Tú también puedes encontrar esa fuerza interior, esa misma confianza, en tu propia vida. Piensa en cómo Débora, sin ser una guerrera en el sentido tradicional, inspiró a Barak y a todo un ejército. Su liderazgo no se basó en la fuerza bruta, sino en la convicción y la fe. Ella vio la opresión de su pueblo, la injusticia, y se levantó con una valentía que contagió a otros. Tú puedes imaginar su voz resonando, llenando de esperanza a aquellos que se sentían derrotados. Su liderazgo fue un ejemplo de cómo la fe puede mover montañas, o en este caso, ejércitos. No se limitó a dar órdenes, sino que guió con su ejemplo, mostrando una profunda confianza en Dios. Tú puedes ver en ella una líder que no buscaba el poder por el poder, sino que actuaba movida por un propósito mayor, la liberación de su pueblo. Débora no solo inspiró a Barak a la batalla, sino que también profetizó la victoria. Su capacidad de unir fe y acción, de ver más allá de las circunstancias inmediatas, es un ejemplo de liderazgo visionario. Tú puedes aprender de su ejemplo, como la confianza en un propósito superior puede dar fuerza y claridad en momentos de incertidumbre y dificultad. Piensa en lo inusual que era una mujer en el liderazgo en aquellos tiempos, ¿verdad? Débora no era solo una jueza, sino una profetisa, una voz de Dios en medio de la opresión. Su liderazgo desafiaba las normas sociales de la época, donde el poder se concentraba principalmente en manos de los hombres. Ella, sin embargo, se levantó con valentía y guió a su pueblo. Su rol no se limitaba a dar consejos. Débora actuó con autoridad, convocando a Barak y guiándolo en la batalla. Ella no se escondió detrás de un hombre, tomó las riendas del liderazgo espiritual y político. Imagina el coraje que se necesitaba para eso en una sociedad patriarcal. El ejemplo de Débora nos muestra que la Biblia, a pesar de sus contextos históricos, presenta mujeres fuertes y capaces de liderar. No fue una excepción, aunque sí un ejemplo excepcional. Ella nos recuerda que la fe y la valentía no tienen género y que Dios llama a quien Él quiere, independientemente de las convenciones sociales. Imagina, por un momento, cómo la figura de Débora ha resonado a través de los siglos en la tradición rabínica. Para ellos, no es solo una figura histórica, sino un símbolo poderoso. Se la ve como un ejemplo de liderazgo excepcional, una mujer que desafió las normas sociales de su tiempo para guiar a su pueblo. Su valentía y su fe inquebrantable se convierten en lecciones para cada generación. Los rabinos han interpretado su canción de victoria, en el libro de Jueces, como una profunda reflexión sobre la justicia divina y la importancia de la fe. Analizan cada verso, buscando enseñanzas morales y espirituales relevantes para la vida contemporánea. Para ellos, Débora no solo juzgó, sino que también profetizó, conectando el mundo humano con el divino, un puente entre la acción y la trascendencia. Su historia se utiliza para ilustrar la importancia del liderazgo justo y compasivo, incluso en medio de la adversidad. Se destaca su capacidad para inspirar a otros, para convocar a la acción en momentos cruciales. Débora se convierte así en un modelo a seguir, una figura que enseña que la fuerza y la fe pueden coexistir, que la justicia divina siempre triunfa. Ahora, piensa en cómo la historia de Débora resuena en la tradición cristiana. Para ti, ¿qué significa esta mujer valiente que lideró a su pueblo? En el cristianismo, Débora se ve a menudo como un ejemplo de fe y liderazgo, una figura que demuestra cómo Dios puede usar a cualquiera, incluso a una mujer en una sociedad patriarcal, para lograr sus propósitos. Su valentía al enfrentarse a la opresión y su confianza en Dios son inspiradoras. Algunos teólogos ven en Débora un preludio de María, la madre de Jesús. Ambas mujeres fuertes, con una profunda fe, que jugaron roles cruciales en la historia de la salvación. La canción de Débora, en el libro de Jueces, a veces se interpreta como un himno profético que prefigura la victoria de Cristo sobre el mal. Piensa en la liberación de Israel como un reflejo de la liberación espiritual que ofrece Jesús.
Para otros, Débora es un ejemplo del poder del Espíritu Santo actuando en la vida de una persona común. Su habilidad para profetizar y liderar se atribuye a la guía divina, recordándonos que Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a seguir su voluntad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio llamado a la fe y a la acción, ¿verdad? ¿Cómo puedes tú, como Débora, ser instrumento de Dios en tu vida? Ahora, piensa en cómo se ha representado a Débora a lo largo de la historia. ¿Te imaginas cómo la han retratado artistas a través de los siglos? No hay muchas imágenes directas de ella, ya que la Biblia no la describe físicamente, pero su historia ha inspirado a muchos. Su figura poderosa y su papel como jueza y profetisa han dejado huella. Quizás te imagines pinturas o esculturas que la muestren con un rollo de pergamino en la mano, simbolizando su papel profético, o con un cetro, representando su autoridad como jueza. Imagina los colores, tonos cálidos que reflejen la fuerza del sol sobre la tierra de Israel, o colores más oscuros que reflejen la gravedad de la situación con Sísara. En la música, ¿cómo crees que se podría reflejar su valentía? Una pieza épica y poderosa, llena de instrumentos de viento que representan la fuerza del ejército, o una melodía más introspectiva que refleje su conexión con Dios. Piensa en cómo su historia ha inspirado obras de arte a lo largo del tiempo, desde la antigüedad hasta la actualidad. Piensa en Débora, tú. Su valentía al enfrentarse a la opresión, ¿no te recuerda a las luchas por la justicia que vemos hoy? Ella desafió al poder establecido, una figura femenina que inspiró a un ejército a la victoria. En un mundo donde las voces femeninas a menudo son silenciadas, Débora nos recuerda la fuerza que reside en la fe y la determinación. La confianza de Débora en Dios, a pesar de las circunstancias abrumadoras, es un mensaje poderoso para ti. Hoy, como entonces, enfrentamos desafíos que parecen insuperables. La fe inquebrantable de Débora nos enseña a buscar la guía divina en medio de la adversidad, a confiar en que, incluso en las batallas más difíciles, la victoria es posible con la ayuda de Dios. El liderazgo de Débora, una mujer que combinó sabiduría, coraje y fe, sigue siendo relevante. En un mundo que necesita líderes justos e inspiradores, su ejemplo nos llama a la acción. No importa tu posición, tú puedes ser un agente de cambio, inspirando a otros a luchar por lo que es correcto, como lo hizo Débora. Su legado nos desafía a ser valientes, a ser justos y a ser fieles a nuestros principios. Piensa en el impacto de Débora, tú. Su liderazgo no se limitó a una victoria militar, trascendió generaciones. Su valentía, su fe inquebrantable y su sabiduría se convirtieron en un ejemplo para mujeres y hombres que lucharon por la justicia en Israel. Su historia se grabó en la memoria colectiva, un faro de esperanza en tiempos oscuros. ¿Qué te dice eso sobre la importancia de la perseverancia y la fe? ¿El canto de Débora no te parece una poderosa herramienta de memoria histórica? Es una canción que celebra la victoria, pero también refleja la lucha y la dependencia de Dios. Se convirtió en un testimonio de la intervención divina y la importancia de la obediencia a su voluntad. Recuerda que su historia no es solo un relato del pasado, sino un mensaje para ti, para tu presente y tu futuro. Débora nos enseña que el liderazgo efectivo no se trata solo de poder, sino de valentía, fe y justicia. Ella enfrentó la opresión con coraje y llamó a la acción, demostrando que incluso una mujer, en una sociedad patriarcal, podía desafiar las normas y convertirse en un instrumento de Dios para la liberación de su pueblo. Reflexiona sobre esto. ¿Cómo puedes tú, inspirándote en ella, ser un agente de cambio positivo en tu mundo? Bueno, ¿qué te preguntas sobre Débora? Sé que muchos tienen dudas. ¿Era realmente una jueza en el sentido moderno del término? ¿Cómo logró unir a tribus tan diferentes bajo su liderazgo? Estas son preguntas excelentes, y la respuesta no es sencilla. Algunos estudiosos enfatizan su rol espiritual, como profetisa guiada por Dios, mientras que otros se centran en su influencia política y su habilidad para convocar a la acción. Otra pregunta recurrente es sobre la participación de Jael. ¿Fue un acto heroico o traicionero? La perspectiva depende mucho de tu enfoque. Desde el punto de vista israelita, Jael actuó con valentía y astucia, asegurando la victoria. Pero desde la perspectiva cananea, fue un asesinato. Analizar este evento nos hace reflexionar sobre la moral en tiempos de guerra y la naturaleza misma de la justicia. ¿Y qué hay del canto de Débora? ¿Es simplemente una celebración de la victoria o tiene un significado más profundo? Muchos interpretan el canto como una reflexión teológica sobre la relación entre Dios y su pueblo, mostrando cómo la obediencia trae bendición y la desobediencia, consecuencias. Es una pieza literaria fascinante que invita a la reflexión incluso hoy en día. ¿Qué piensas tú al respecto? Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre Débora. Su historia es increíble. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias bíblicas.
¿Qué te pareció la valentía de Débora? Cuéntame en los comentarios.